Hola, hola, qué gusto verlos, qué gusto verte en esta tercera ya conferencia. El tema de hoy es qué hacer ante las pérdidas y me siento muy honrada de poder compartir contigo esta información, contenta, ilusionada de que esto llegue a mucha gente. Sabes, todos los seres humanos en algún momento vamos a tener pérdidas muy dolorosas y bueno, otras que no lo son tanto, pero que de todos modos nos imponen un duelo. Porque esto de las pérdidas tiene que ver con los duelos. Seguramente has oído el término, el duelo. El duelo duele, siempre comento esto. Para empezar esta charla acerca de las pérdidas y qué hacer, te voy a contar qué es un duelo. ¿De acuerdo? Mira, el duelo es el proceso de adaptación por el cual pasamos todas las personas que hemos tenido un cambio en nuestra vida, que hemos perdido a alguien o que hemos perdido algo. Generalmente, cuando se dice duelo, la gente piensa en pérdidas físicas, en muertes físicas, fallecimientos. Sí, claro, la contempla, pero además también están incluidos otro tipo de situaciones que ahorita te voy a platicar. Por ejemplo, las crisis evolutivas que vive el ser humano, te hablo por ejemplo de adolescencia, de menopausia, de la niñez, de la jubilación, del nido vacío, este tipo de crisis de la existencia que a todos nos sucedieron y nos van a suceder en algún momento, generan un duelo. ¿Por qué generan un duelo si nadie se murió? Me vas a decir. Porque algo murió. Es decir, una etapa de nuestra vida ya sucedió, ya cambió y estamos viviendo otra etapa. Entonces hubo una muerte simbólica ahí de algo que pasó y que hoy ya no está. Te voy a poner otros ejemplos. Rompimiento de pareja, ya sean novios, ya sean matrimonio. Otro ejemplo es cuando mueren las mascotas. Sabes, yo he tenido sesiones muy dolorosas de personas que han tenido el infortunio y el gran dolor de perder a sus mascotas. Mucha gente no le da a esto el valor que tiene. Una mascota llega a ser un ser muy amado por sus dueños, en quienes depositan amor, en quienes depositan cariño. Entonces, la muerte de una mascota también representa un duelo, ¿de acuerdo? Un duelo que fíjate que de este duelo casi nadie habla, no se habla de él en el material de tanatología, casi nadie lo menciona, porque ahí te va, mejor tú lo vas a desmenuzar un poco mejor. Cuando te voy a poner un ejemplo, imagínate que tienes una pareja y con esta pareja tú tenías la ilusión de irte de viaje, habían formado un proyecto de vida juntos de irse de viaje o de tener un hijo, o de viajar, bueno, viajar ya te decía, o de hacer un negocio juntos, algo así. Entonces de repente viene el truene, viene el rompimiento de la pareja y estas cuestiones ya no se llevaron a cabo. Esto duele mucho y representa otro duelo. Es una pérdida. ¿Aquí qué se pierde? Pues se pierde la ilusión. Hay un fragmentito de un poema que habla de los duelos, que dice, lloro por los hijos que no tuvimos. ¿Te fijas? Entonces, estas cuestiones que no se vivieron, pero que tú tenías muchas ganas de que se dieran, que habías depositado ahí tus ilusiones, tu expectativa, y añorabas mucho que sucediera y no se llevó a cabo, también representa una pérdida, un duelo. Mira, en sesiones que yo he tenido con personas que acaban de tener un rompimiento de pareja, estamos trabajando el duelo,
estamos trabajando. Ahora te voy a contar con mayor profundidad cómo se trabaja el duelo en terapia. Y parece que ya se liberó el enojo, se liberó alguna culpa, se liberó el dolor por el rompimiento, de extrañar a la pareja, de extrañar a esta persona, de echar de menos la vida que tenían juntos, pero todavía la persona sigue manteniendo mucho dolor. Entonces, cuando yo le pregunto, a ver, ¿este dolor de qué crees que es? Cuéntame un poquito más acerca de él. Y me dicen, es que yo tenía todavía la ilusión de que íbamos a volver. Tenía la ilusión de que me llamara. Tenía la ilusión de que me ofreciera una disculpa. Tenía la ilusión de que pudiéramos arreglar esto. Ese tipo de ilusiones que no se dan, no en todos los casos, pero en muchos sí, esto rompe el corazón un poquito más. Y es también una pérdida. Entonces, fíjate cómo estamos hablando de que el tema de los duelos abarca muchísimas cosas. La jubilación, una persona que se jubila, tiene un duelo y es necesario que lo trabaje, porque si no, se va a quedar con esa energía de dolor. Ya te decía que todo cambio en nuestra vida, cualquier cambio genera un duelo. Piensa en los chicos que están en prepri y entran a primaria. Acabo de tener ayer una sesión con una mamá y su hija de 7 años. Me dice, mi hija está altamente inquieta, no obedece, las calificaciones están bajando, la maestra se queja por esta inquietud. Entonces le pregunto yo, ¿qué acaba de suceder en tu vida que sientas que le impactó a tu hija? Me dice, bueno, es que hace poco entró al ciclo escolar a primaria. Entonces, a mí me hace clic esta parte. Y le digo, lo que tú no sabes es que tu hija está en duelo. Cerró su ciclo de prepri y está entrando a otro ciclo que le demanda otras cosas, con otros compañeros, en otro lugar nuevo. Y hay que cerrar esa parte de lo que ella ya vivió. Entonces, qué importante es ver esto, que todos los días estamos perdiendo algo. ¿Por qué crees que a veces, muy frecuentemente, en Año Nuevo la gente se deprime, tiende a estar en la soledad, con esta parte de nostalgia? ¿Por qué crees que pasa esto? Muchas depresiones. Porque es el cierre de un ciclo, precisamente. Año Nuevo implica cierre de ciclo. Entonces, las personas que en ese año no vivieron lo que habían querido, o perdieron algo, o cambiaron, tuvieron algún cambio, o no potencializaron lo que deseaban, o aquellos propósitos del año pasado no se vieron cristalizados, no se dan. Entonces, ahí viene el confrontar con esa parte de lo que no se pudo, o de lo que no se hizo, de lo que no llegó a ser. Lo mismo pasa en los cumpleaños. Hay personas que llega la fecha de su cumpleaños y se deprimen. En lugar de celebrar o festejar un nuevo año, un nuevo ciclo, se deprimen por la misma razón. Esta depresión, este desánimo, esta falta de entusiasmo, no es algo malo. No es que la persona esté enferma. No es que sea una persona apática porque quiere ser apática. No. Son personas que tienen asuntos de su pasado que están abiertos y que no los han liberado. Te voy a explicar a qué me refiero con abierto, ¿va? Mira, un asunto de tu vida está abierto, se dice que está abierto, cuando todavía duele, cuando todavía enoja, cuando todavía te da miedo. Empieza a pensar ahorita en cuestiones así de tu vida. Quizá una pareja que tuviste hace mucho tiempo, con la cual rompiste, un fallecimiento que pensaste que no te iba a afectar tanto y finalmente sí. Piensa en este tipo de cambios. Y cuando lo recuerdes, en este momento, detecta qué emociones experimentas. Si tú experimentas todavía dolor, si experimentas
eso combinado con enojo, combinado con culpa, combinado con miedo, quiere decir que tienes un duelo abierto. Abierto quiere decir no se ha resuelto. Abierto quiere decir no he liberado esa energía displacentera que deriva de ese duelo o de ese cambio de ciclo. ¿Y qué crees? Que yo me he dado cuenta que la gran mayoría de las personas no cierran sus ciclos. Y no es porque no quieran cerrarlos, es porque no saben cómo. Entonces, por eso estoy yo aquí contigo hoy, para ofrecerte una estrategia en la que tú puedas ir cerrando tus ciclos, que puedas ir concluyendo amorosamente tus episodios, tus fases de vida, y entonces entres a las nuevas fases de vida, pues con energía, con ilusión, con amor. El otro día me decía una persona que tuvo precisamente un cambio de casa, en la misma ciudad, pero cambio de casa. Entonces me decía, Pau, me siento muy nostálgica, me siento en mi sala nueva, veo mi casa, pero no me genera ilusión, me siento apachurrada. Entonces empezamos a platicar acerca de cómo se sentía con haber dejado la casa anterior. Me decía, es que esa casa estaba llena de significados para mí. Esa casa me la regaló mi papá, ahí empecé a vivir con mi esposo, tuve a mis hijos. Fíjense cómo esta casa estaba muy cargada de significado, de afecto, de historia de esta persona, de esta mujer. Entonces le pregunté, oye, ¿y tú hiciste un ritual de despedida con esta casa? No. ¿Y no te gustaría hacerlo? ¿No crees que sería bueno? Le expliqué las ventajas que tenía esto. Y lo hicimos en la sesión, en esa sesión lo hicimos. Y ella pudo darse cuenta de que eso era lo que le detenía para no disfrutar la nueva casa. Incluso me llegó a decir, ¿qué crees? Que cuando estoy en la nueva casa siento, tontamente me decía, siento que estoy traicionando a la otra casa. ¿Sí? Y bueno, son sensaciones que se pueden experimentar y no pasa nada, son sensaciones normales de los duelos abiertos, que ya te explicaba yo, que lo abierto es cuando no he liberado el dolor, el miedo o el enojo, la frustración de ese cambio. En el tarot hay una carta que es el arcano número 13 y a veces sale en la lectura del tarot. Yo no leo tarot, ni sé mucho de esto, pero sí sé el significado de esta carta porque me dedico a trabajar con asuntos de duelo. La imagen del arcano número 13 es la guadiana, o sea, es el esqueleto, la calaca, como le decimos en México. Y para una persona que no sepa qué es lo que representa cuando le sale esta carta en el tarot, se asusta porque piensa que es muerte. ¿Alguien se va a morir o me voy a morir yo? Pero no. El arcano número 13 del tarot, lo único que te está diciendo o intenta decir es que sería favorable hacer algún cambio en tu vida. El arcano 13 representa cambio, va a haber un cambio. Pero ya te decía yo que cuando hay un cambio en tu vida, algo se mueve, dejas atrás algo y le das la bienvenida a otra cosa. El tema con los seres humanos que yo he visto mucho es que, como en el ejemplo de la chica esta de la casa, se llevan a la nueva casa la energía de nostalgia y de tristeza de la anterior. Eso es lo que hacemos, lo que hacen muchos los seres humanos. ¿Te checa contigo en algo? Es como si yo te digo, fíjate que ahorita me traje aquí sentada frente a ti la mugrita de ayer. Me la traje para hoy, no me bañé hoy y entonces me traje toda la mugrita de ayer, ni me lavé la cara, me la traje para hoy. Este ejemplo la verdad es que es hasta asqueroso, es grotesco, pero así es como se hace muchas veces. Nos traemos asuntos de nuestro pasado que no hemos cerrado a nuestro presente. Entonces, no disfrutamos el aquí y el ahora.
Te voy a poner un ejemplo como en línea. Imagínate que aquí tengo una línea, ¿de acuerdo? Y en este extremo está el pasado, en el medio está el presente y acá está el futuro. Las personas que no cierran sus duelos y no se despiden de lo que ya pasó, se quedan anclados en el pasado, literalmente. A veces la gente dice, es que el pasado ya pasó. Para la gente que no ha cerrado ciclos, no ha pasado. Puede transcurrir el tiempo cronológicamente y yo me veo más grande, cambio físicamente, pero en mi corazón no ha pasado, no ha transcurrido ese tiempo, porque sigo manteniendo el dolor ahí, esa nostalgia, esa tristeza de haber dejado algo. Entonces me puedo quedar anclada en el pasado. Y hay otro tipo de personas que se van al otro extremo, que es el del futuro, que viven angustiados y viven con fantasías catastróficas, viven con miedos del futuro, porque su visión está puesta acá. En esto de manejar las despedidas, de cómo manejar las pérdidas, más bien es la gente que se queda en el pasado. Entonces te decía, si estás acá o estás acá, no disfrutas el presente, que es el aquí y el ahora. Un día me preguntó una persona, Pau, ¿a ti no te dan ganas que tu hijo vuelva a tener un año? Porque mi hijo hoy tiene 12 años. Y le decía, no, ¿por qué me lo preguntas? Y me dice, pues porque yo siempre tengo la añoranza de que mi hijo vuelva a tener un año, o que esté chiquito, que tenga dos o 3 años. Entonces le preguntaba yo, ¿sientes que tú disfrutaste esa etapa de tu hijo de 1 o 2 años? Y me decía, ciertamente no lo disfruté. Hubo episodios de mi vida, hubo cosas complicadas, se me fue volando esto y no lo gocé. Entonces, hoy que mi hijo tiene 16, me decía, añoro mucho al niño de 2 o de 1 año. Esta persona se quedó anclada en el pasado, seguramente con culpa porque no disfrutó a su hijo. Entonces, fíjate qué grave está esto que te voy a contar. En lugar de hoy disfrutar a su joven de 16 años, está anclada añorando al de 1 año o 2. Si sigue así esta persona, si con el duelo abierto, sin despedirse de aquella etapa, este chico va a cumplir 30 y entonces va a decir, ay, ¿cómo no tiene 16? ¿Ves? Qué interesante, ¿no? Ir cerrando las etapas. Entonces, ahora te voy a contar un poquito acerca de lo que provoca, lo que generan los cambios, los duelos y las pérdidas. Básicamente esto genera crisis en la persona. Una crisis que te desestabiliza, que te mueve el tapete, que te deja como flotando, dependiendo del tipo de pérdida que tengas. Si es un fallecimiento de alguien que tú amas mucho, de verdad entramos en una etapa zombie, en una etapa de anestesiados, en una etapa de no darnos cuenta, en una etapa... Y te voy a contar que aparte de toda la pasión que yo le pongo a este tema de la pérdida, de los duelos, tengo un gran sentido y un gran propósito del que hoy te esté ofreciendo esto, del que me ponga a investigar y a trabajar en mí con tanto ahínco el tema de las pérdidas, porque en el 2010 yo tuve la experiencia de sufrir 5 muertes físicas en ese año, 5 muertes físicas, 2 de un tío, después un primo, después una tía, después el fallecimiento de mi hermana amadísima, que falleció por cáncer, y por último la muerte de mi abuela, también amadísima, que fueron las 5 muertes en esa etapa de mi vida, como repartidas en el año. Mi abuela murió en septiembre ya, a finales casi del 2010. Entonces, a partir de esta experiencia tan dolorosa que yo tuve en ese año, yo empecé a trabajar mis duelos, a liberar y a sanar mi dolor acerca de
de estas pérdidas tan dolorosas y me propuse algo que te quiero compartir. Me dije a mí misma, voy a honrar la vida de estas personas que amo, ayudándome, sí, pero tratando de ayudar a otras personas que se puedan encontrar en mi situación. Y que de hecho, si te pones a pensar, todas las personas del mundo hemos tenido una pérdida y seguiremos teniendo. ¿Por qué? Porque es el ciclo de la vida. Es con lo que más sencillamente te puedo explicar. Porque una ley de vida es todo inicio tiene un final. Nada es permanente. O lo opuesto, todo es impermanente. Nada permanece. El ser humano deseamos que no nos muevan nuestro sitio, nuestras cosas, nuestros cariños, que no nos muevan los afectos, que la vida, porque a veces lo dicen así, no se lleve a la gente que amamos. A veces lo ponen en Dios, Dios se lo llevó. Yo estoy totalmente en contra de esto, yo creo que Dios no se lleva a nadie. Yo creo en un Dios de amor, no en un Dios castigador. Pero ese será otro tema que tocaremos en algún momento. Entonces, por eso es que quizá de las conferencias que yo te he ofrecido, de estas charlas, esta sea la más importante. Porque para mí no solamente tiene un propósito de apoyar y de ayudar a otras personas. Al mismo tiempo que yo te hablo de esto, estoy sanando todavía mi propio duelo. Estoy acomodando todavía lo que a mí me sucedió ese año y que yo no podía creer de dónde salían tantas muertes. No lo podía creer, estaba totalmente impactada emocionalmente. Fue un año duro, fue un año de mucho reto, un gran desafío personal para mí. Entonces te lo quiero compartir porque sé que tú ahí que me estás viendo también has tenido retos y desafíos dolorosos. Y bueno, estamos aquí tú y yo para ir codo con codo en este tema, ¿de acuerdo? Ok, mira, te voy a contar cuáles son las fases normales de un duelo. O sea, las fases por las que pasamos todas las personas, que atravesamos todas las personas en un duelo. Esto es de carácter universal. Quiere decir que todas las personas en el universo Tierra, en el planeta Tierra, viven y transitan por estas fases. No eres solo tú, no soy solo yo, todos las vivimos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es en el cómo, o sea, es decir, esas etapas las vamos a vivir. ¿Cuál es la diferencia entre lo tóxico y lo saludable? En cómo vivimos cada etapa. Bueno, entonces, lo primero que pasa cuando tenemos una pérdida importante es la fase de negación. Es la fase del esto no está ocurriendo, no es cierto, no es cierto. ¿Por qué hacemos esto? Porque nuestro cuerpo tiene un sistema de defensa ante el peligro, ante lo doloroso. Sigmund Freud hablaba de los mecanismos de defensa. ¿Qué quiere decir? Que empleamos ciertos mecanismos, como su nombre lo indica, para protegernos del dolor. Entonces, la negación es una manera en que nos protegemos porque es el primer impacto. El primer impacto es lo más doloroso. Cuando te dan la noticia. Cuando ya sabes que va a haber un cambio. Entonces, la primera fase es la negación. Y la segunda fase es cuando vienen sentimientos de culpa. Esta fase a veces complica mucho la resolución del duelo. Y te voy a decir por qué. La culpa radica en lo que yo hice que no debía hacer o lo que no hice que sí que debía hacer. O por lo menos lo que esperaban de mí que hiciera. Aquí también en el tema de la culpa viene incluido todo el mecanismo de pensamiento que es, ¿y cómo no lo llevé a otro hospital? ¿Y cómo no lo fui a ver más seguido? ¿Y cómo no comí más veces con ella? ¿Cómo no le dije que lo amaba? Entonces, cada frase de estas, cada cuestionamiento que yo me hago acerca de esto,
me estoy clavando el puñal cada vez más del dolor que siento, porque si ya de por sí siento dolor, con la culpa siento todavía más dolor. Y hay un mecanismo interesante y grave en la culpa, que es que inconscientemente la culpa busca castigo. Esto es inconsciente, te repito. ¿Por qué busca castigo? Porque algo hice mal. Porque dejé de hacer algo, porque fui mala hija, mala hermana, mala nieta, mala empleada, mala pareja, mala madre. Entonces me empiezo a cuestionar, ¿cómo no hice aquello? ¿Cómo sí hice? No debí. Entonces me empiezo yo a latigar. Es un flagelo constante con el tema de la culpa. Cuando hablamos de resolución del duelo, muchas personas se les complica mucho esta fase de la culpa, se quedan ahí un rato, porque es importante trabajarlo, importante verificar a ver cuáles son las culpas que sientes y poderlas sanar. Al final de esta charla te voy a dar los pasos que uso yo para trabajar en sesión los cierres, las despedidas, los duelos. Después de la culpa viene el proceso de enojo. Me enojo mucho. ¿Con la persona? No, no con la persona, con la situación. Me enojo con el médico, me enojo con que llegué tarde, me enojo con Dios, me enojo con mis papás, me enojo con la gente en general. ¿Por qué sucede esto? Bueno, primero porque hay una gran frustración de haber perdido algo que amabas. Una inmensa y dolorosa frustración por haber perdido algo o alguien que amabas. Y la segunda razón es porque nuestro cuerpo, para defenderse, te decía, necesita buscar culpables afuera. Buscar culpables afuera y encontrar culpables afuera es una manera en la que se mitiga un poco el dolor, pero la verdad es que es una ilusión emocional. Esto no es cierto. No es sano repartir culpa, ¿sabes? Y te voy a contar algo de ti. Si tú en algún momento te sentiste o te sientes culpable por algo que debiste hacer o no, hoy, si sientes esta culpa, te quiero expresar esta frase. En aquel momento hiciste lo mejor que podías con lo que tenías a la mano. Ayer justo tuve una sesión con una chica que perdió a su madre hace 4 meses. Entonces ella en sesión llora mucho y visualiza a su mamá y le dice, me siento muy culpable porque no estuve, porque no te di la calidad de vida que tú querías, porque me la pasé enfrascada en mi matrimonio y no te hice caso, en fin, con mucho dolor, culpa con dolor. Entonces yo le preguntaba, a ver, en aquel momento, ¿tú sabías que tu mamá iba a morir? ¿No? En aquel momento tú tenías autoestima, amor para ti, claridad para ti y de esa manera podérsela dar a tu mamá. No. En aquel momento tú te cuidabas a ti misma. No. Le dije, entonces, ¿cómo pretendes hoy exigirle a la mujer de aquella época que diera algo que no tenía? Algo que no tenía. Los seres humanos solo podemos dar lo que tenemos. Entonces, este tema de la culpa sí es como muy importante que se desmenuce de esta manera, porque hicimos lo que pudimos con las herramientas emocionales, personales, físicas, económicas que en ese momento teníamos. Y no pudimos hacerlo mejor y no pudimos hacer más. Claro que esto genera impotencia, por supuesto, y la impotencia es otra fase del duelo. La impotencia es el dolor del no pude salvarlo. No pude salvarla. No estuvo en mis manos rescatar la vida, rescatar la salud de mi ser amado. No estuvo en mis manos. Esa es la impotencia. Y duele. Duele mucho. Pero también es importante asumirla. Porque la verdad es que no estuvo en tus manos. Y es importante de entenderlo. Entonces te decía,
Llevamos recorrido negación, culpa, enojo. En el enojo va la impotencia, va la frustración. Y luego viene la tristeza. Después, como fase, viene la tristeza. Una tristeza profunda, en donde sientes que tu corazón literalmente está partido en dos, o partido en muchos pedazos. Te preguntas cómo amaneces, cómo caminas, cómo trabajas. Te preguntas cómo te concentras. Es mucho el dolor. Y es un momento importante en la transición del duelo, porque si tú no liberas ese dolor, te vas a quedar atascado en el duelo. Vas a quedarte bloqueado emocionalmente en el duelo y pueden pasar años. Yo he tenido sesiones donde me dicen, papá murió hace 7 años, platícame un poquito acerca de tu papá. Pues cuando empiezan a mencionar al papá y fue hace 7 años, el llanto, el dolor profundo. ¿Por qué? Porque no lo liberó en su momento. Muchas personas me dicen, no me di chance de liberarlo, tenía que hacerme cargo del velorio de mis papás o de mi mamá o de mis hermanos, o yo no me di chance de expresar ese dolor, me lo tragué. Parejas que han roto me dicen, no me di permiso de vivir mi duelo, de llorarlo. Inmediatamente terminé con una pareja, empecé con otra, porque no quería sentir ese dolor y no quería estar sola o solo. Pero te tengo 2 noticias, una buena y una mala. La buena es que el dolor, una vez que lo experimentas y transita y sale, ese dolor ya no regresa. Esa es la buena. Porque mucha gente se queda con la sensación de me voy a quedar sufriendo siempre, me voy a quedar llorando toda la vida porque ya empecé a llorar mi duelo. No, no es así, ese es un gran mito, eso no es cierto. Cuando tú abres la llave de tu emoción, sale la dosis que tiene que salir. Cuando mi hermana falleció, yo me decía, hoy voy a liberar la dosis de hoy de llanto. Mañana ya veré, porque es un proceso de día con día. Y es un proceso no de microondas ni de elevador, como les comento, porque toda la gente quiere curarse ya, quiere sanarse ya. La otra vez me preguntaban, Pau, ¿cuál es el tiempo saludable para elaborar un duelo, liberarlo, sanarlo? Entonces les decía yo, dependiendo de varios factores, generalmente 1 año. 1 año no puede ser menos. La gente no le gusta sufrir, no nos gusta. Pero cuando sabes que si no liberas ese dolor, se te va a quedar enquistado en tu corazón y no te va a permitir disfrutar tu vida, cambia tu percepción, ¿a poco no? Cambia tu percepción. Entonces, es importante ir viendo cómo no podemos negar que estamos sufriendo o estamos adoloridos o heridos por una pérdida, por un duelo. No importa de qué dimensión sea tu duelo, tu pérdida, es importante despedirse, es importante cerrar esto. Y te voy a ir contando cuáles son las variables que intervienen para que un duelo se resuelva favorablemente o no. Tiene que ver con varias cosas, tiene que ver con la relación con esa persona. Si es una relación muy vincular, muy profunda, va a ser un poquito quizá más largo el proceso. Pero eso no quiere decir que sea complicado, ¿eh? Yo nunca he dicho el manejo de duelo es complicado. Puede ser un poquito más, usar un poco más de tiempo. También tienen que ver las circunstancias de esa pérdida. ¿Cómo sucedió que tú perdiste ese ciclo, esa persona? ¿Cómo fue? Hay finales de pareja muy lindos y hay finales de pareja muy, muy tremendos, muy dolorosos. Hay muertes muy dolorosas. Tiene que ver también con esto. Tiene que ver con
¿Cómo has manejado tus despedidas y tus duelos previos? Por supuesto, si tú traes acumulados 5 duelos de tu vida, pues el sexto te va a derrumbar más. Porque cada duelo, imagínate que es como que el primer duelo que te tocó es de este tamaño y el segundo es de este tamaño y el tercero es de este tamaño, porque se va acumulando la energía displacentera del dolor, del enojo en cada uno de los duelos que tú no cierres. Póntelo a pensar así. Entonces, si tú has tenido un buen manejo de duelos, te has despedido, has cerrado y bueno, a continuar, entonces eso te va a ser más fácil, con eso te va a ser más fácil cerrar tus duelos. Por lo menos que se te vayan presentando a partir de este momento. Otra cosa que tiene que ver es con qué apoyo tú cuentas. Si cuentas con apoyo personal, con apoyo familiar, con apoyo social, de amistades, o eres una persona muy solitaria. Esto complica, si eres solitaria o solitario, complica mucho el duelo, porque cuando estamos en duelo necesitamos compañía. Nos sentimos muy vulnerables, nos sentimos muy frágiles. Es importante que te des permiso de ser frágil. Otro mito muy, muy visto en terapia que yo he experimentado es la gran confusión que hay entre ser frágil y ser débil. Son cosas diferentes. Ahí te va. Cuando algo sucede en tu vida, un cambio, te decía, un duelo, inevitablemente nos hace entrar en un estado de vulnerabilidad y fragilidad, que es estar con las defensas bajas, el ánimo bajo, desánimo, falta de entusiasmo. Es normal. Estoy vulnerable, todo me pega me refiero a me afecta, estoy muy permeable, las cosas que suceden cuando antes no me afectaban, ahorita me están pegando mucho, me afecta, estoy muy sensibilizada, estoy llorando continuamente, estoy irritable. Eso es estar vulnerable. Necesitamos apapacho, cobijo, un abrazo. Gente, por ejemplo, que en su vida se ha atrevido a pedir un abrazo, a pedir ayuda, se le complica mucho el duelo, porque en este momento es cuando más necesitamos decirle a alguien que amamos: oye, abrázame, necesito tu abrazo, por favor, necesito que me cobijes, necesito llorar en tus brazos. Muy poca gente se da el chance de hacerlo, pero es muy importante que se haga, porque ese es un componente del autocuidado que necesitamos tener durante el duelo. Otro factor que influye mucho en esto de la resolución del duelo es si tienes una personalidad codependiente o dependiente. Es decir, si tú dependías o dependes mucho de los demás para estar bien, para estar en paz o económicamente, si tú dependes en cualquier sentido de alguien, y ese alguien se va, cambia, muere, te quedas en un total estado de indefensión, en un total estado de desamparo. Por eso yo siempre insisto y les comparto que no favorezcamos conductas y actitudes de codependencia, que nos ayudemos cada vez más para ir siendo poco a poco más autodependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo las herramientas para satisfacer mis propias necesidades. Eso es la autodependencia. Y entonces ya con esto que yo me doy, puedo compartirlo con mi pareja, con mis seres amados. Pero no depender de que estén ellos para que yo me sienta bien. Entonces vas viendo cómo cada duelo es diferente, cada pérdida es muy diferente, muy particular, dependiendo de estos factores que la gente puede tener, que la gente puede vivir de diferente forma, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hasta aquí creo que ya llevas reflexionado mucho acerca de esto de los duelos y las despedidas y de lo importante que es cerrar los duelos. Así como te conté el ejemplo de la mujer que dejó la casa y le sugería yo que hiciera la carta de despedida, así mismo lo viví yo
cuando dejé un departamento que usé cuando recién me casé, viví con mi esposo, y ya sabía yo que íbamos a cambiarnos de casa, mi hijo tenía 7 meses, y entonces me di permiso de escribirle una carta a la unidad habitacional donde yo vivía. 1 hora me di permiso de hacer esta carta de gratitud, es una carta de gratitud, de buenos recuerdos, agradecer, honrar ese lugar que me cobijó y despedirme con mucha alegría y mucha gratitud, te decía, bendiciendo el hecho de haber tenido ese espacio algunos años. Esta carta que se hace, ahorita te voy a empezar a contar el ritual de cómo despedirse saludablemente. Estas cartas son nunca enviadas, claro, pero hay una manera chamánica en la que termina, que es después de que la elaboras con mucho amor, vas a enterrarla a los pies de un árbol para que eso regrese a tierra. Y es muy liberador, mucho, muy liberador. Déjame tomar un poquito de agua. Muy bien, continuamos. Vamos a entrar ahora al tema de la estrategia que yo uso en terapia para cerrar duelos y despedirse, para concluir amorosamente las pérdidas y que después de esto ya no sea tanto pérdida, sino que puedas ver que incluso hubo alguna ganancia por ahí. ¿Va? Bien, estas estrategias que yo te voy a compartir ahora, te las voy a compartir en un video que voy a colocar en Crisálida en poco tiempo. Quiero que tengas esta confianza. Es decir, ahorita si no tienes allá la mano donde escribir, no pasa nada. Yo preferiría que me escucharas para que vayas como entendiendo el ejercicio, la dinámica, y después yo te prometo voy a colocar esto en Crisálida para que ya los pasos así secuencialmente los puedas ir haciendo, ¿va? Bueno, esta es una carta también, es algo escrito. Entonces, lo primero que vas a anotar en esa carta es cómo te sientes. Imagina que se murió mi abuela. Entonces, yo le voy a escribir a mi abuela. Mi abuela se llamaba Ninfa. Entonces, Ninfa, yo me siento profundamente triste por... Y empiezo a completar. ¿Qué es lo que me duele de su pérdida? Me siento enojada por... Me siento, en caso de que haya culpa, me siento responsable por... Y si hay culpa en ti, te decía, iniciar con esta frase de me siento responsable por, y después ofrecer una disculpa. Aun cuando hiciste lo mejor que pudiste, ofrecer una disculpa. Porque yo sé que no fue tu intención. Hay personas que me han dicho, es que la verdad me peleé muy fuerte con mi hermano, le dije cosas muy feas y se murió. Bueno, en este caso, sí es como hermano, lamento mucho haberte dicho esto. Te ofrezco una disculpa. Esto es drenar la culpa, es drenar lo que siento. Esa carta es muy simbólica para nuestro cerebro y nuestro inconsciente, y te voy a decir por qué. Nuestro cerebro es literal y es muy inocente. A nuestro cerebro le da igual si estás escribiendo esa carta a alguien que ya murió o que no. Le da igual si son palabras escritas, pensadas o habladas. Para nuestro cerebro lo estás diciendo y se lo estás diciendo a esta persona en realidad. Por eso tiene tanta eficacia y es tan potente este ejercicio. Era importante que te lo aclarara. Luego viene la parte de la carta en donde vas a anotar todo lo que no dijiste pero querías decir. Palabras de amor, aclaraciones, algún miedo, algún resentimiento, se vale tener resentimientos con gente que ya murió, se vale. Por ahí escuchaba la frase de no hay muerto malo, ¿no? Pero yo creo que a veces idealizamos mucho a nuestros muertos o a las personas que ya se fueron. Te decía física o simbólicamente. Y pienso que
pues son humanos, fueron humanos igual que nosotros y seguramente habrán cometido alguno que otro error y no pasa nada si en la misma carta le anotas: viví sentida o herida contigo por esta situación, pero en este momento lo aclaro. Esto es importante. Después de esta parte viene la secuencia de qué voy a extrañar de esa persona. ¿Se vale extrañar? ¿Sabías esto? Se vale mucho extrañar lo que tenías en especial con esta persona, en este ciclo, antes de la jubilación, antes de la menopausia, antes de la carrera, lo que tenías antes, se vale extrañarlo y se vale escribirlo. Eso es muy importante. Luego vamos a entrar a la fase de gratitud, que es muy bonita. Fíjate cómo no podemos entrar a la fase de gratitud si primero no liberamos enojo, dolor, culpa, miedo. Tenemos que liberar esto antes. Son fases secuenciales. ¿Para qué? Para que entonces vayas comprendiendo que cuando llegue la etapa de gratitud, tú ya te sientas muy liviana, liviano, ligero, para poder tener la fase de gratitud. Entonces, en la fase de gratitud, gracias por el tiempo juntos, gracias porque me ayudaste, gracias porque me cuidaste, gracias por la diversión que tuvimos, gracias porque me invitabas a comer a tu casa, gracias con mucha precisión. Ojalá que no pongas solamente gracias por todo. Pues, ¿qué es todo? Trata de ser muy preciso. ¿Qué te dio esa persona que nadie más te dio? ¿Qué te dio esa mascotita? ¿Qué te dio esa etapa de tu vida que no viviste en otro momento? A eso me refiero. Gracias por. Luego va a haber otra parte en esta carta de cierre en donde vas a escribir qué aprendí de ti. ¿Qué aprendí contigo o qué aprendí de ti? ¿O qué aprendí en esa época? ¿Qué aprendí en el trabajo anterior que ya no tengo? ¿Qué aprendí en la universidad que ya no estoy? ¿Qué aprendí de la etapa cuando mi hijo tenía 2 años? ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí de mi pareja? ¿Qué aprendí de esa relación? ¿Con qué me quedo? En muchas ocasiones, en sesiones de pareja, de rompimiento de pareja, cuando están en proceso de sacar su enojo, su dolor y tal, les comento esta parte que es muy importante. Esta persona va a ser siempre importante en tu vida. Muy importante que rescates de esa relación el aprendizaje y no te quedes con la parte de solamente la añoranza dolorosa o el enojo, o el resentimiento o el rencor que carcome el alma. Ya en la conferencia de resentimientos te contaba lo grave que es guardar esto. Despedirse de una pareja con mucho honor, honorablemente. Siempre digo yo, empezamos las relaciones de pareja poniendo toda la carne al asador, ¿sí o no? Con toda la ilusión. ¿No mereces tú terminar esta relación honorablemente? Pero si él no quiere, Pau, pues hazlo tú. No, él no tiene o ella no tienen por qué participar con su disposición para hacer este cierre saludablemente. No tienen por qué, pero si es tu deber, dártelo tú, como un cierre padre, como un cierre bonito, y después poder aprender de eso, ¿de acuerdo? Después viene una parte bien bonita del proceso. Ahí te va. Vas a pensar en un símbolo que represente y o condense lo lindo de tu historia con esa persona, lo lindo de tu historia en aquel lugar. Ayer, con esta mujer que me dio el honor de trabajar con ella este duelo con su mami, le pedí que pensara en este símbolo del amor entre ella y su mamá. Me dijo, ya sé, el unicornio que ella me regaló cuando yo era chiquita y tal. Bien. Entonces, fíjate que este es un momento del proceso importante. Ese unicornio, yo le pedí que visualizara que lo sujetaban las 4 manos, es decir, su mamá y ella. Sujetaban o sostenían al unicornio. Y entonces hay un momento en donde ella le dice a su mamá,
con los ojos cerrados. Mamá, aquí y ahora este símbolo representa nuestro amor profundo, que no termina con tu muerte. Nuestro amor es eterno. Tu muerte es física, pero nuestro amor es y será eterno. Entonces, una vez dicho esto, ella internaliza el símbolo en su corazón y lo guarda ahí. ¿Y sabes qué sensación da esto? Tan bonito, que experimenta, que siente la presencia y la energía amorosa de su madre. Porque cuando perdemos a alguien que amamos, nos devasta, nos desconsuela sentir que ya nunca más vamos a volver a estar junto a esa persona. Y esta parte del ejercicio nos da mucha paz, cubre mucho y consuela mucho suavemente esta necesidad de estar con la energía de esa persona. Entonces, eventualmente podemos ir aceptando la pérdida física, pero asumiendo cada vez en nuestro ser que su energía de amor ahí está y ahí estará siempre. Yo comparto mucho esto. Cuando necesito que mi hermana me dé algún consejo, cierro los ojos y le pregunto, hermana, ¿qué haría? ¿Qué debo hacer en este caso? Aconséjame. ¿Qué me dices? Y escucho su voz porque yo la conocía mucho, nos conocíamos mucho y sé qué me diría. Entonces, cuando hago este ejercicio, la verdad es que no me siento sola, la siento completamente a mi lado, apoyándome, guiándome, consolándome. Cuando he estado muy triste por otras causas, con los ojos cerrados le digo, hermana, abrázame, abrázame, me siento muy triste. Y siento su abrazo, siento su energía de abrazo. Entonces, yo creo que es importante, al momento de que vas haciendo este proceso, tener claros estos puntos para que confíes y tengas plena seguridad de que el amor de esa persona está en ti y va contigo. Esto es muy importante de saber. Después de lo del símbolo que te decía, es muy, muy sanador también preguntarte qué aprendo con esta pérdida. ¿Qué aprendí? Hay un aprendizaje que es universal. Cada quien tiene sus aprendizajes particulares, pero hay uno que es universal. Ahí te va. Cuando alguien que muere, cuando alguien que yo amo muere, el primer aprendizaje que tengo es a valorar al resto de los amores que tengo todavía vivos en mi vida. ¿Sí o no? Ese es el aprendizaje más importante. Valorar, disfrutar, aprovechar cada segundo con las personas que quedan vivas físicamente en tu vida. Eso es lo padre de este ejercicio. Y finalmente sí, nos quedan aprendizajes. ¿Qué aprendí de esta persona? ¿Qué aprendí del ciclo de vida? ¿Con qué me quedo? A continuación, hay un momento también muy intenso, profundo del ejercicio, que es que yo te pido que pienses en las 3 lecciones de vida que te dejó esta persona. ¿Va? 1, 2, 3. Y la primera lección, con esa primera lección, tú vas a honrar de este momento, desde este momento en adelante a esa persona. Ahí te va el ejemplo. Cuando mi primera abuela murió, ella era una mujer muy amorosa, cuidaba a los indigentes, llevaba comida a los presos, veía la manera siempre de cuidar, de dar dinero, de apoyar, de rescatar a los más necesitados. Esto era una área muy compasiva de mi abuela. Y cuando ella murió, mi abuela Carlota se llamaba, yo hice este ritual de duelo con ella y llegado a este punto yo dije, el mayor aprendizaje que me deja Carlota es ser compasiva con la gente que me necesita. Entonces, a partir de ese rasgo o aprendizaje o lección de vida, yo elijo y me propongo y se lo dedico a ella además. Abuela, cada vez que yo tengo una actitud compasiva con alguien, tú vas a estar presente. Fíjense qué hermoso, qué hermosa manera de honrar.
Entonces, después de que ya vamos con toda esta secuencia y esta sesión, es muy importante que tú experimentes en tu corazón que ya estás mucho más en paz, que estás mucho más tranquila y tranquilo. Ya resolviste mucho. Entonces, por último, te comparto una frase que es muy liberadora y sanadora, que se la dedicas a esta persona o a este ciclo de vida o a esta mascotita y le dices: no te debo nada, no me debes nada, estamos en paz. Así. ¿Cómo te vas sintiendo con esto? Te pido que, llegado a este punto de la charla, revises tu cuerpo, cómo te sientes, qué emociones están despertando en ti, qué hay, qué necesidad de expresarle a quién, qué cierres ya concluir en tu vida, de qué o de quién ya debes despedirte porque ya pasó, corazón. Otra de las cosas que es importante que te diga es que si yo no me despido del pasado, lo nuevo no tiene lugar donde manifestarse. Yo sé que tú quieres disfrutar tu vida hoy y la quieres aprovechar con todo lo hermoso que tiene. Lo sé. Ayúdate y despídete de tus ciclos, de la gente que se va, que toma otros caminos, de la gente que fallece físicamente, que muere. El amor nunca muere, ya te lo decía. Pero sí, procúrate cerrar tú esos ciclos. Cerrar, cerrar y cerrar. No estamos, cuando yo hago este gesto, no me estoy despidiendo de la persona, ni del amor, ni de la historia, no. Me estoy despidiendo solo del dolor, del miedo, la culpa, del enojo. Y me quedo con el amor profundo hacia esa persona, hacia ese ciclo de mi vida, hacia esa mascota. Me quedo con un amor profundo y un agradecido recuerdo. Siempre vamos a recordar a nuestros seres amados, a la gente que estuvo en nuestra vida y nos marcó. Siempre la vamos a tener presente en nuestro corazón, pero procura que la tengas no con dolor, no con enojo, no con culpa, que la tengas con profundo amor, con este amor que te da luz. Yo pienso que la mejor manera de honrar a quien ya se fue es vivir con alegría. ¿Qué querría esa persona para ti? ¿Sí o no querría que fueras feliz? Lo sé. ¿Qué querría tu mascotita para ti? Que fueras feliz. Entonces, vamos a honrar la vida con vida, no con muerte. No te mueras con tus muertos. Vive, pero vive viva, vivo. Y si tú quieres o necesitas que yo te acompañe en este proceso, con todo gusto lo hago. Aquí en Crisálida está mi teléfono, están mis datos y con todo gusto yo puedo acompañarte. Si tú me das permiso, para mí sería un honor poderte acompañar en un proceso de duelo. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Me encantó estar contigo. Gracias por tu escucha, gracias por tu paciencia, gracias por interesarte en el tema de cerrar ciclos. Considero imprescindible que todos los seres humanos deberíamos saber cómo cerrar, cómo despedirnos. Gracias por estar aquí, gracias por querer sanar. De mi corazón a tu corazón te deseo todo el bien que mereces. Me despido y estamos en contacto, ¿de acuerdo? Si crees que a alguien más le puede servir este video, te pido que lo compartas y bueno, te mando todo mi cariño y un gran abrazo. Nos vemos.